Hola amigos, pues nada, una vez más estoy aquí con vosotros para compartiros algo que me nace desde dentro y es la relación que siempre he querido tener y no he conseguido con el mindfulness. Siempre desde pequeñito he practicado la meditación y cuando empezó a ponerse esto como de moda, por decirlo de alguna manera, cuando empezó a llegar a España, pues es como algo pendiente, ¿no? Algo que siempre he querido hacer y por circunstancias pues no he encontrado, quizá no he tenido tanto interés o los dioses me lo han escondido por ahora, no lo sé. Pero el caso es que ha llegado como a mi conocimiento gracias a un buen amigo, José Luis, que ahora os presentaré, junto con otros dos compañeros. Pues ellos son realmente expertos en el tema, con una amplísima trayectoria personal y profesional que los avala. Y pues voy a tener el gusto de hablar con ellos y de compartirlo con vosotros, pues para que nos ilustren, para que nos ayuden a ser un poquito más conscientes que siempre es algo profundamente necesario y especialmente en los tiempos que estamos viviendo, si cabe, pues todavía más. Así que pues con nosotros va a estar y está Jorge Moltó. Él es psicólogo y terapeuta Gestalt, es codirector del EFAMPLENA y profesor acreditado del programa Cultivando el Equilibrio Emocional por el Instituto de Conciencia de Santa Bárbara en California. Y bueno, él se dedica a la práctica de la psicoterapia y a la formación en mindfulness. Y esto lo va desarrollando en distintos campos. Ya he hecho varias formaciones para personas que estaban interesadas en seguir creciendo en este tema. Y también pues, se dedica a la traducción y a la colaboración en otros proyectos internacionales relacionados con el mindfulness. Y bueno, pues también está con nosotros Belén Colomina. Ella también es psicóloga por la Universidad de Valencia y psicoterapeuta. Y también a través de la Gestalt y de la terapia cognitivo-conductual, pues se ha especializado en infancia, en adolescencia. Por supuesto, también es instructora de mindfulness y yoga. Y además, por si no fuera suficiente, pues es autora de varios libros, algunos de ellos bestseller, como La adolescencia, 7 claves para prevenir los problemas de conducta, o el mindfulness para familias. Y bueno, pues también es colaboradora en distintos ámbitos y medios de comunicación, en prensa, y pues que podría seguir, pero lo vamos a dejar aquí y que después ellas también pues, nos comparta un poquito más. Y también está, como os decía, José Luis Poveda. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia y su tesina trató sobre la especialización de la relación entre la ética psicológica y el budismo, en el budismo Pali. Y bueno, es un gran practicante de lo que podríamos llamar la meditación y ha pasado largos periodos residiendo y estudiando en distintos centros, tanto de Europa como de Asia, y se ha formado pues, con personas realmente profundas de esta tradición, en Samatha, en Vipassana, en meditación no dual, y también pues, se ha dedicado a traducir distintos libros, manuales de meditación, como por ejemplo El arte de la atención plena. Y en este momento pues, su principal interés
es la actualización y la aplicación de la sabiduría tradicional contemplativa a los retos modernos que nos está tocando vivir. Y bueno, pues igual con José Luis, con Jorge y con Belén podríamos extendernos mucho más, pero creo que lo interesante es como ya entrar en chicha, ¿no? En la materia. Sí. Así que, bueno, ahora os he presentado, si queréis compartir un poquito vosotros mismos y así nos vamos conociendo y presentando todos, pues no sé, empezamos al revés. Te doy la palabra, José Luis. ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir con nosotros? Bueno, pues muchas gracias por darme la palabra y bueno, esencialmente me gustaría pues que compartiéramos un poquito qué es esto del mindfulness y por qué yo creo que es importante a día de hoy recibir una formación adecuada en mindfulness, porque la labor de la docencia es una labor bastante peculiar y yo creo que se requiere de tutores especializados que nos enseñen a desempeñarla, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues me gustaría pues, que fuéramos compartiendo, valga la redundancia. Uh-huh. Sí. Genial, pues nada. ¿Y tú, Belén, qué nos quieres compartir así para ir abriendo boca? Bueno, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, participar de sumar conciencia, es mi perspectiva, ¿no? Un poco de poder ver el por qué o para qué podría servir una formación de instructores o por qué y para qué el practicar mindfulness, ¿no? O meditación. Y para mí, bueno, hay una parte importante que es la que me gustaría compartir en un primer momento y es como el descubrimiento de poder asumir la responsabilidad de la propia vida, ¿no? Entonces la propia responsabilidad de aliviar mi sufrimiento, la propia responsabilidad de elegir cómo quiero vivir, es lo que me lleva, en este caso, a seguir formándome, porque pese a los años que llevo, creo que seguiré siendo alumna por muchas vidas, ¿no? Porque en realidad esta propia gestión de la responsabilidad de toda la libertad que cada día existe sobre la vida, creo que es importante una visión tanto práctica, experiencial y vivencial como también teórica. O sea, estar bien asesorada por maestros, por gente con conocimientos y experiencia que te pueda guiar, ¿no? Porque es muy fácil perderse, hay muchas dificultades, obstáculos y demás que todos hemos podido experimentar, y el saber que cuando estás perdido hay alguien con conocimientos y con experiencia que sabe un poco guiarte. Entonces, como alumna sí sé la importancia de poder recibir esto, si es el objetivo o la intención en la cual poder formar a otros en cómo, aparte de llevar una buena práctica personal, como también ser docente. Como un instructor debe tener diferentes habilidades empáticas, de conocimientos, de metodología, de estructura para poder guiarnos, ¿no? Y un poco esta es como la intención primaria o la primera motivación. Bueno, que no poco, ¿no? O sea, solo que si fuéramos capaces de llevar a cabo lo que nos ha dicho Belén, ya podíamos terminar este vídeo y decir, ala, me voy contenta a mi casa a practicar, ¿no? A asumir esta responsabilidad, que mira qué bonito lo que nos recuerdas, ¿no? De que, bueno, la responsabilidad es nuestra, pero hay personas que están haciendo ese camino que estamos caminando nosotros y que quizás pues lo comenzaron un poco antes o quizás han avanzado un poco más rápido y nos pueden ayudar en esos momentos difíciles a encontrarnos y a saber por dónde sí, por dónde no, aunque después cada uno tenga que hacer su propio trayecto. Pues nada, muy bien. Continuamos. Jorge, dinos tú, ¿qué quieres compartirnos en este ratito? Pues bueno, un poco la experiencia personal, ¿no? De qué ha sido para mí mindfulness, por qué me interesé, porque un poco lo que comentaba Belén, ¿no? Conocer qué pasa con la mente, cómo la gestiono, a pesar de haber estudiado psicología, psicoterapia, haber estado formado en distintos ámbitos, creo que en ningún sitio me seguía faltando algo, ¿no? De cómo gestionar la parte como más práctica de los
pensamientos o cuando estoy preocupado, cuando no puedo dormir o qué puedo hacer con esto y con aquello. Y en Mindfulness descubrí algo muy, muy concreto, una pedagogía muy fácil de aprender, muy fácil de transmitir, unos ejercicios específicos con los que, si los repites de manera sistemática, vas adquiriendo habilidades. Y esto es un proceso que no se acaba, ¿no? Que a nivel personal vas avanzando y luego vas viendo la necesidad de que esa formación que vas recibiendo también puede ser útil para otras personas y desde ahí la importancia de poder ofrecer una buena formación, ¿no? O poder hacer un proceso formativo de calidad, ya que, pues bueno, como tú has dicho, mindfulness es algo que está de moda. También me gustaría hablar por qué está de moda, porque tiene un sentido, creo que ocurre una necesidad, ¿no? A nivel de estilo de vida, que vivimos como vivimos y nos hace falta aprender determinadas habilidades, como aprender a parar, estar con nosotros. Entonces, bueno, es decir, dentro de esa moda, igual que todas las modas, pues hay gente que lee un libro y ya puede enseñar mindfulness o hace un cursito de un fin de semana y ya enseña mindfulness. Pues esto es peligroso, ¿no? Me pasa con todas las modas. Entonces, pues bueno, hablar un poco del tema. Genial, tienes toda la razón. Yo hace años estuve en un curso, no voy a decir ahora de qué, y bueno, había una persona con la que hablando en el descanso decía, wow, esto lo tengo súper claro, lo voy a empezar a enseñar ya porque esto es súper bueno. Y hombre, bueno es, pero macho, si acabas de empezar, ¿no? Y después así, en plan jocoso, lo comentaba con el profesor y me decía el profesor, mira, mi profesor decía, yo de esto no tengo mucha idea, pero para enseñarlo me sobra. O sea que sí que, bueno, es verdad, ¿no? Necesitamos un poquito de rigor y un poquito de hacer las cosas bien. Así que, pues genial. Vamos, si os parece, ahora como os voy a ir como compartiendo una serie de inquietudes, una serie de preguntas que las dejo ahí y que las recoja cualquiera de vosotros tres, el que le vaya apeteciendo entrar en ello. Yo creo que como la primera pregunta es como la más evidente, ¿no? Vamos a hablar de mindfulness, pues contarnos, ¿qué es mindfulness? Bueno, pues me adelanto yo. Venga. Entonces, bueno, se define por lo general de una forma sucinta en base a la siguiente definición. Es el modo de estar presente de una forma dirigida, es decir, con voluntad y desde la aceptación. Entonces, es un modo de realmente de estar, no solo de meditar. La gente, por lo general, tendemos a pensar que hacer mindfulness es sentarse en una determinada postura y hacer algo. Pero el mindfulness es bastante revolucionario porque una de las primeras cosas que nos dice es que la actitud mindfulness verdadera es aquella en la cual no se pretende conseguir nada en especial, sino simplemente estar en un estado natural, en el aquí y en el ahora. Entonces esa actitud, como digo, se cultiva en la meditación sentada, pero después es una actitud que estamos continuamente tratando de incorporar en el día a día. Cuando en el día a día surgen problemas, surgen inconvenientes, surgen estados emocionales reactivos, surgen pensamientos difíciles, el volver a esta actitud y estar observando esta actitud es algo esencial que forma parte de la práctica. Entonces, en ese sentido, para mí sí que, aunque en términos formales sería esta práctica muy parecida a otras prácticas de meditación, o a la meditación en general, para mí este énfasis tan grande que hacen en estar continuamente en un estado de atención natural en cada momento, la diferenciaría de otros tipos de prácticas que, por ejemplo, están más centradas en la relajación
o en adquirir estados de conciencia muy luminosos, muy ampliados. La práctica de mindfulness está relacionada con una continua apreciación del momento presente con todos sus matices, incluso con aquellos matices que nos son desagradables. Entonces, en ese sentido, da como muchas herramientas para gestionar este tipo de momentos. Y en ese sentido, y especialmente al unirse a los conocimientos occidentales y a la psicología occidental y a las neurociencias, crean como una amalgama de contenidos muy efectivo que además se está demostrando que es muy efectivo a la hora de trabajar en distintos ámbitos clínicos, tanto de la salud mental fundamentalmente, pero también incluso a nivel de salud física. Muy interesante, ya lo creo. Entonces, un poco una pregunta que tenía yo ahí en el tintero era como, ¿en qué se diferencia de la meditación? Y en cierto modo ya la has ido respondiendo, ¿no? O sea, que pone especial énfasis en la vida cotidiana, ¿no? En cada momento mantener la atención centrada en estar presente. Y aquí has puesto algo que creo que merece la pena resaltar, y si quieres tú o cualquiera de tus compañeros me ilustráis este tema. Has dicho, incluso en estados que parecen incómodos o desagradables, ¿no? Aquí quizás uno podría preguntarse, bueno, estar presente en lo bonito, qué agradable que es, ¿no? Pero estar muy presente en lo desagradable, ¿qué ventaja tiene esto? Vale. Yo puedo responder, pero quizá Jorge o Belén, si queréis mostrar vuestra perspectiva de esto. A mí lo que me ha surgido al escucharte, José Luis y Javier, es un poco es la oportunidad de transformarlo. Si no estoy presente en mi sufrimiento o en la reactividad, jamás voy a poder hacer algo con eso y quizás me convierta en esclava del propio sufrimiento y reactividad, con lo cual voy, sin darme cuenta, voy a meterme en una espiral de hacer crecer el sufrimiento, con lo cual luego voy a entrar en una espiral también de queja o de reproche o de que la vida al final es así y al final proyectamos hacia afuera aquello que también vuelve a surgir desde nuestro interior, ¿no? Y ahora mismo podemos verlo, ¿no? En la situación de pandemia que nos ha azotado, nos ha movido el piso a todos, y es como poder ver que al final el sostener una situación o en la otra depende mucho de mi estado físico y mental, ¿no? Entonces el saber aceptar y transitar todos nuestros estados, al final es que es nuestra vida, por eso no puedo rechazar partes de mi vida es tal como es y es con lo que sucede yo qué hago. Esa es mi responsabilidad, ¿no? Y la parte de presencia, que es este estado, es una forma, para mí es como una forma de habitar tu vida, ¿no? Entonces, como ya que es tu vida y estamos aquí por un tiempo que ni siquiera sabemos cuánto, qué mejor que poderlo habitar de una forma consciente, porque te libera a poder hacer con ello lo que tú quieres. No podemos elegir lo que nos sucede afuera, viene dado, pero sí cómo lo manejo. Entonces, si lo que está viviendo ahora es un momento conflictivo o de dificultad o de sufrimiento, es que eso también es inherente a la propia vida. Y desde ahí aprender a gestionarlo es aprender a vivir mi vida como quiero. Entonces, claro que es una herramienta de sostén y de aceptación, que solo es como la teoría paradójica del cambio, ¿no? Que se dice, solo aceptando aquello que deseas cambiar es cuando de repente se transforma, ¿no? En vez de estar empujándolo o intentándolo rechazar, ¿no? Que es cuando crece y los monstruos crecen. Y yo que trabajo con niños y adolescentes y bueno, con familias y tal, podemos ver cómo la importancia o lo que realmente sana es la presencia, la herramienta fundamental. Con lo cual, si un niño bien lo sabe y nosotros también por nuestra propia experiencia de cuando estás con alguien y le estás contando algo importante y no está contigo, pese a que luego te diga grandes argumentos, no te vale, no te alivia, y cuando alguien sabe acompañarte con su presencia, alivia, calma y sana. Entonces, esto sucede tanto con el otro como para con nosotros mismos. Entonces, son diferentes herramientas que se dicen como muy sutilmente, pero riegan tanto la vida que puede cambiarla, ¿no? Tanto la del otro como la de uno mismo. Entonces, creo que es una herramienta bastante
fundamental, y más en los tiempos de sufrimiento, ¿no? Por lo que se dice, el dolor es inevitable, lo vamos a sufrir todos, pero el sufrimiento, ¿no? Que es esta espiral que hacemos crecer por dentro nuestra, esa sí es evitable, ¿no? Pero necesitamos verlo y ser conscientes, darnos cuenta. Qué bonito, Belén. Me ha encantado esto de la presencia, alivia, calma y sana. Pues nada, ya tenemos ahí la receta. Ahora hay que ponerla en práctica. Y bueno, ha parecido así un poquito como bueno, estamos viviendo momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo entendéis vosotros que la práctica del mindfulness nos puede ayudar en esta vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo es importante hoy en día? Yo ahí lo dejo y lo cogéis cualquiera de vosotros. Por lo que comentaban antes los compañeros, entiendo que la atención lo que nos permite es tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Muchas veces se habla del presente como algo un poco poético, ¿no? Naif, como de vivir el presente como algo un poco muy inaprensible. Y al fin y al cabo es estar en presencia, como decía Belén, ¿no? de mi cuerpo, de mis emociones, de mis relaciones, de lo que está ocurriendo ahora. Y en ese sentido, hay una frase que me gusta mucho, creo que es de Alan Wallace, pero no estoy seguro a quién atribuirla, que dice que no puedes amar lo que no atiendes. Entonces, si no atiendes tu trabajo, no atiendes una relación, no atiendes una planta, aunque sea una mascota, es imposible que eso crezca y que eso se desarrolle. Entonces, la atención tiene un valor importante, es un foco a través del cual generamos o entra la conciencia, ¿no? Y a través de esa conciencia podemos elegir, podemos generar el cambio, con lo cual es estar en el presente o atender para poder elegir y de alguna manera responsabilizarnos del proceso. Lo que ocurre hoy en día es que la conciencia está puesta fuera. La mayoría de nuestra forma de vivir, por eso decía que mindfulness viene a cubrir un poco una necesidad de aprender a parar y volver a estar en contacto con nosotros, porque parece que vamos corriendo detrás de esa zanahoria que nos han puesto de termina la carrera, consigue otro máster, porque si no, no vas a encontrar trabajo, acumular y conseguir logros que luego cuando los tienes dices, bueno, ya estoy aquí, pero no me encuentro bien, no me encuentro feliz, no me siento que esta sea la vida que yo quería, como significativa, ¿no? Una vida con sentido. Entonces necesitamos parar y empezar a mirar dentro, porque sí o sí todo lo que nos han dicho que nos iba a hacer sentir bien, ni esa colonia que sale con tan buena pinta en los anuncios, ¿no? Que te hace sentir tan elegante, tan distinguido, dices, pues yo me siento igual que antes, huelo un poco mejor, pero... Entonces yo creo que nos ayuda precisamente a eso, a parar y a empezar a tomar más conciencia de nosotros y sobre todo a tener una herramienta para poder generar el cambio de muchas cosas desagradables que a lo mejor no nos gusta, que hemos automatizado a lo largo de nuestra vida, de la educación que hemos recibido de nuestros padres, de nuestra cultura en general, y que no sabemos cómo cambiarla. La frase de yo soy así. Está bien que seas así, pero también está bien que puedas mejorar, que tengas un margen de mejora. Entonces creo que mindfulness, o a través del trabajo con la atención, nos ofrece o nos pone en la casilla de salida, más bien, para poder generar ese cambio. Qué bueno, Jorge. Muy bien. Lo siento, pero me has desilusionado profundamente porque yo tenía la ilusión que si me echaba esa colonia realmente iba a ligar más y me iba a sentir mejor, pero ya me has dicho que no, ahora no sé qué hacer. Tendré que fumar Marlboro para montar a caballo y esas cosas. A mí también me pasó, te entiendo. Sí. Pues sí, cuando has dicho lo de, claro, las cosas hay que nutrirlas, ¿no? Y me he acordado de una frase de Víctor Cooper que él en su charla habla de que a veces dices, bueno, yo le dedico un ratito de calidad a la relación con mi pareja o con mis hijos o con lo que sea, y es de alta calidad, ¿eh? Es muy poco, pero de una calidad impresionante. Y él dice, ya, pero es que eso no sirve. O sea, dice, tú cógete una planta y le echas una gotita de agua de la mejor calidad que quieras, pero como no le eches más cantidad, se te va a morir. Así que, pues sí, ¿no? Nos toca esta presencia.
Y me gustaría, ya que estamos hablando de esto, si os parece bien que nos deis como vuestro propio testimonio, ¿no? ¿Cómo la práctica de mindfulness os ha tocado a vosotros? ¿En qué sentido os ha ayudado? ¿En qué sentido os ha transformado? Venga, ánimo. Belén creo que estaba antes así. Sí, bueno, en referencia a lo que estabas comentando, Javier, que creo que es importante por lo que decías, ¿no? A la gotita de la planta, que dices, bueno, es de alta calidad, pero igual nos hemos quedado un poco cortos, de cómo introducir esta mirada al otro, ¿no? De poder atender, decir, no solo este egocentrismo de, bueno, yo estoy presente, yo estoy dando cosas de calidad y ya, ¿no? Sino también salir de uno y poder ver que quizá para el otro es escaso, que quizá para el otro tiene una necesidad presente también que tú decides acompañar o no, pero hazlo consciente. No caigas de nuevo en un autoengaño de, bueno, esto está bien porque bueno, ya he dado esto y volvemos a caer en la trampa. Y es como poder ver que al final nuestra mente nos lleva a unos autoengaños muy bien montados, que tenemos todo un engranaje, muchos personajes aquí dentro que nos van a llevar la corriente, otros nos van a meter en un lío, otros tal. Y es como saber discernir al final qué vocecita es la que podemos escuchar, ¿no? ¿Cuál es el criterio en el cual poder atender la realidad presente? Y tiene que ser también ver, no existimos por separado, también necesitamos ver e incorporar el entorno y en este caso al otro. Y creo que el recorrido que llevamos, ¿no? De una sociedad bastante competitiva, productiva, de estrés y ansiedad, también nos ha llevado mucho a mirar hacia el bienestar de uno y ya, y eso nos ha conducido a un batacazo en el cual dices, bueno, tú sabes feliz, pero estás perdiendo relaciones de calidad, estás perdiendo nutrientes, porque al final son nutrientes, porque al final solo existimos gracias a los pedacitos de otras experiencias y de otras personas que se van cruzando en nuestra vida, que los perdemos si no estamos atentos. Entonces, retomando también ahora esta pregunta que nos hacías, para mí en mi vida o para qué ha sido interesante o importante para mí el mindfulness o el estar presente o la atención plena, es justo por esto. Creo que para mí una de las motivaciones, las cosas más importantes, uno es asumir mi propia responsabilidad de cómo quiero vivir y segundo porque me encanta estar presente y poder vivir las experiencias rodeada de gente y elegir estos entornos en los cuales yo me voy moviendo, ¿no? Y discernir todos estos trampas y trucos que nos montemos por aquí para acabar luego en situaciones, lo típico, ¿no? Es que siempre me pasa lo mismo y bueno, ya, pues vamos a parar y ver qué es lo que estoy yo repitiendo, ¿no? Para poder elegir y irme hacia la elección deseada. Entonces creo que esto es muy complicado porque se dice así como sencillo, pero en el día a día se complica por todos estos velos y autoengaños, y de ahí para mí es la importancia de no dejar de practicar, porque el propio ego también te va a decir, ah, bueno, ahora no, es que ahora no hay tiempo, ¿no? Porque esto suele ser como uno de los obstáculos, no tengo tiempo, pero si el tiempo no existe, es aquello que tú quieras hacer con el tiempo y con tu día y con tu vida, en realidad existir es vamos a ver qué quieres hacer, ¿no? Si no tienes 10 minutos para esto es donde lo estás invirtiendo y al final es tomar otra vez conciencia con esto, ¿no? Entonces un poco para mí la parte importante de por qué lo introduzco en mi vida y por qué lo dedico también y lo llevo a esta parte de mi trabajo con niños y adolescentes es porque considero muy importante desde pequeñito también poder compartir esta mirada y la salud mental que lleva la presencia y el estar y un apego y un vínculo seguro, ¿no? Lleva tantas cosas, he descubierto que tiene tanto potencial de salud y bienestar, fuera del egocentrismo, es decir, salud y bienestar también para los que nos rodean y el entorno, que creo que es una de las partes importantes, ¿no? Que además que lo noto cuando, si me salgo, lo noto rápidamente, ¿no? Es como ya, vamos a chocar, vamos a chocar. Esta es. Sí. Mira, hay una cuestión que me ha parecido súper interesante de la intervención de Belén, y es que ha puesto como mucho énfasis en la presencia y en el discernir para elegir. Y creo que este es un aspecto como muy importante y a menudo que no se comprende bien en la práctica de mindfulness, porque tradicionalmente, precisamente la palabra mindfulness, que generalmente se traduce del pali sati, hacía referencia precisamente a esto, no solo a estar presente, sino a estar discerniendo
qué es lo adecuado, qué es lo sano, qué es lo beneficioso para mí y para otros en todo momento. Entonces, de alguna forma, la práctica del mindfulness, de forma sostenida, empieza a generar en nosotros como una sabiduría profunda que está siempre activa. A veces yo he hablado con ciertas personas que practican meditación y a veces la meditación se puede, como ha dicho Belén y Jorge, se puede convertir también en como una cápsula que nos aísla del día a día. Y de hecho he podido comprobar que la gente que tiene mucho este pensamiento, en algunas ocasiones son personas ciertamente disociadas de su mundo y de la realidad, y que tienen una relación más bien problemática a veces con la realidad. Y lo interesante de la práctica del mindfulness es que precisamente es una vía de unión y de reunión. Y eso es lo que yo destacaría como lo que más me ha aportado este camino. Voy a compartir algo personal, pero que creo que puede ser interesante. Y yo recuerdo cuando iba a tomar la comunión, hace como unos 30 años casi, y me acuerdo que se nos invitaba, ¿no? a cuando apagábamos las luces, estábamos en la cama, nos pusiéramos a rezarle a Dios. Y yo me acuerdo que de verdad yo lo hacía con la mejor de mis intenciones, pero cuando yo ahí me ponía a rezarle a Dios, me sentía solo. Y lo bonito de la práctica del mindfulness, después de 25 años de práctica, es que poco a poco mi sensación de separación del mundo cada vez se ha ido diluyendo más. No es que se haya disuelto del todo, pero cada vez me siento mucho más integrado, mucho más en lo que se suele decir en comunión y en unión con lo que me rodea. Y eso ha despertado en mí una sensación de profundo respeto hacia la existencia, hacia los ritmos de la vida, hacia mis ritmos. Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, podría estar teniendo una relación con mi cuerpo basada en la premisa de que no está sentado de la forma más adecuada, debería de estar respirando más profundamente. Esa es mi visión de lo que debería de ser mi cuerpo. Pero la práctica del mindfulness nos va enseñando a decir cuál es el ritmo de tu cuerpo ahora mismo, tal cual está, te guste más o te guste menos. ¿Cuál es el ritmo, cuál es la atmósfera que hay ahora mismo alrededor tuyo? Entonces, de alguna forma se va generando una sensación de profundo respeto y profundo agradecimiento hacia los ritmos de la vida y hacia la inteligencia inherente en esos ritmos de la vida. Y eso lleva como a una actitud de, cuando voy a introducir energía en algo, voy a ser respetuoso con ese algo. Si, por ejemplo, voy a una poza en la naturaleza, me puedo entrar chillando y chapoteando, o puedo decir, ¿qué voy a introducir yo en este contexto? Ahora mismo hay aquí un ritmo, hay una armonía. En lugar de imponer, voy a tratar de percibirla para que mi acción sea lo menos dañina, y si tiene que tener algún tipo de consecuencia mi acción, que sea justo lo que comentaba Belén, el facilitar lo que ahí se está manifestando y el dar lo mejor de mí. Y esto ya aplicado al mundo y relacionada con la pregunta, Javier, que hacías a Jorge, la práctica del mindfulness te da una conciencia muy aguda de cuáles son las consecuencias de tus acciones en el mundo. Y a partir de ahí, a partir del profundo agradecimiento hacia esa realidad que tú has recibido, que has heredado, te planteas, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero contribuir?
Entonces, en ese sentido, para mí la práctica del mindfulness ha supuesto eso, un sentido profundo de conexión con mi mundo, incluso con lo que trasciende el mundo, que por lo general es una sensación de profunda paz y una sensación de profunda responsabilidad hacia todas mis acciones y hacia el mundo que quiero dejar detrás de mí, no solo cuando muera, sino el mundo que quiero dejar detrás de mí cuando hoy me vaya a dormir. Que a veces nos perdemos como en metas, como muy, muy lejanas, pero el mindfulness nos enseña a eso. Hay un discurso del Buda en el que le preguntan, ¿cuál es el día auspicioso? Porque en su época, como actualmente, había mucho gusto por la astrología. Cuando los planetas se iban a alinear, entonces ese sería el día auspicioso. Y el Buda, como en tantas cosas, no es que desdeñara eso, pero dice, un día auspicioso es cuando has podido ser plenamente consciente de lo que hay en lo que se está presentando ante ti y de que la vida puede ser muy fugaz y que por tanto lo mejor que puedo hacer por la vida es cuidar de mí y cuidar de otros. Y esto es un discurso. Entonces, con eso me gustaría ya concluir un poquito. Bueno, pues wow, ¿no? Impresionante, ¿no? Cuántas cosas ponemos junto al mindfulness, ¿no? No sé, por mi ignorancia, no sé si son propias del mindfulness o son como cosas que se van juntando y que hacen un cuerpo mayor, pero desde luego solo de escucharlo ya como que dan ganas, ¿no? de querer saber más, de profundizar en ello. Cuando has dicho, José Luis, lo de la comunión, me ha recordado que cuando cumplí creo que 18 años me fui de mi casa a dar una vuelta por el mundo y estuve una pequeña temporada residiendo en un monasterio, haciendo la misma vida que ellos, y tuve la fortuna de que cuando el prior se reunía con los que estaban allí como novicios, que no era mi caso, para hablar, pues me dejaba participar, escuchando, ¿no? Y me acuerdo que les preguntaba en una ocasión, decidme vosotros, ¿qué creéis que es rezar? Y entonces, pues bueno, los distintos novicios pues decían, hombre, pues yo creo que rezar es hablar con Dios, o rezar es pedirle pues por la salud de mi familia, o rezar es pedirle a Dios porque haya paz en el mundo, en fin, cosas así, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, ¿no?, que este hombre les contestó algo parecido a, pues efectivamente todo eso que habéis dicho es rezar y todo eso está muy bien y todo eso de que vosotros le habláis a Dios es fantástico, pero ¿se os ha ocurrido alguno callaros un ratito para escuchar lo que Dios te tenga que decir a ti? Y para mí aquello fue un flash, o sea, es como escuchar de boca de alguien que yo asumía como entendido en el tema, ¿no? Decir, pero ¿se puede escuchar a Dios? O sea, en vez de hablarle, se le puede escuchar, ¿no?, este estado de presencia. Y bueno, veo que está como profundamente relacionado con lo que nos estáis compartiendo, ¿no? Claro, yo diría, Javier, que claro, siguiendo un poco con tu símil y con tu experiencia, lo que un poco nos aparta de ese poder escuchar lo que Dios o lo que la vida o lo que este momento está hablando, lo que nos aparta es esa ansiedad y esa compulsividad, yo casi que diría pandémica, de nuestra sociedad actual. Entonces, el mindfulness nos da como muchas herramientas para observar esa emoción, si es algo realmente agradable, estar en ese estado continuo de necesidad que a nuestro sistema, conforme está montado, nuestro sistema es una sociedad de consumo, le viene muy bien que estemos siempre en ese estado para seguir consumiendo. Pero cuando empiezas a observarte un poco te das cuenta de que no hay calma en el corazón desde ese estado. Entonces,
Entonces, el mindfulness, si en algo está especializado, es en eso, en observar ese patrón de conducta y ver cómo hay un espacio aún más profundo dentro de nosotros en el que podemos estar bien en el momento presente, sea como sea ese momento presente. Y esto lo vinculo, con esto acabo, a la transversalidad de la práctica del mindfulness. A veces podemos pensar que para practicar mindfulness nos debe de gustar lo oriental, debemos de ser un poco místicos, pero yo creo que esta práctica vale tanto para personas que no tengan ningún tipo de creencia religiosa o de que no crean en nada. ¿Por qué? Porque es una práctica muy psicológica, que va a observar tus patrones de conducta, de pensamiento, y a ver qué te hace bien, qué no te hace bien. Pero también para las prácticas, para las personas que tienen, digamos, una tradición religiosa. De hecho, es curioso que dentro de nuestra tradición cristiana, de hecho, Jorge ha participado incluso creo que ha organizado jornadas de mindfulness y espiritualidad cristiana. Especialmente en el cristianismo se están dando cuenta que la práctica del mindfulness es algo como muy, muy beneficioso, porque precisamente nos va apartando de esa tendencia a querer y a querer pedir lo que tú comentabas, y nos sitúa más ante una experiencia de parar y escuchar. Y es cuando paramos y escuchamos que empiezan a surgir toda una serie de comprensiones y de experiencias que digamos que no surgen del ego, sino de una sabiduría aún más profunda. José Luis, permíteme, Javier, que quería añadir, porque es muy interesante que está comentando José Luis, como esa atención que cuida, ¿no? Porque mindfulness decía que es un poco como una puerta de entrada, y para mí es un poco como una especie de sostén, de base, sobre la que luego puedes generar cambio, puedes cuidar o puedes hacer otras cosas. En el momento que paras, y si algo aporta mindfulness, es como una pedagogía muy concreta, muy fácil de transmitir, que cualquier persona puede entender, y por eso también se ha diseminado tan rápidamente. Es una práctica que permite parar y generar un silencio, y desde ahí invita a la reflexión de una manera natural sobre cómo estoy viviendo, ¿no? O a qué le pongo yo la fe o la esperanza del bienestar o de la felicidad, ¿no? Me veo obligado a generar una especie de discernimiento, de elección, ¿no? Y de alguna manera a cuidar a qué dedico el tiempo mental, porque muchas veces lo dedicamos a cosas que nos hacen daño. Entonces empiezo a darme cuenta de todos esos patrones. Cuando empiezo a darme cuenta de que es parte de todo el sufrimiento, lo estoy generando yo, me empiezo a empoderar, empiezo a ser yo cada vez más responsable, porque normalmente la culpa es o del sistema, o de mis padres, o de mi pareja, o de mi jefe, de cualquier persona menos mía, ¿no? Entonces, en la medida en que empiezo a darme cuenta que soy yo, como cuando decía José Luis, puedo decidir cómo quiero hacer las cosas o cómo quiero gestionar las cosas, que es mi intención, mi motivación, la que determina el sentido de las cosas, de la experiencia, que no vienen predeterminadas. La experiencia, la vida, no tiene un sentido de serie. Se lo ponemos nosotros. Entonces, poder elegir qué sentido le quiero dar es maravilloso. Porque te dice cómo te quieres relacionar con las cosas. Y eso es más poder que eso, más responsabilidad que eso, para mí es difícil ya de gestionar. No te lo da directamente el mindfulness, pero de alguna manera te posiciona para que con tu atención puedas ir gestionando estas situaciones momento a momento, día a día, ¿no? Me gustaría también añadir, así, porque me surge al haberos escuchado un poquito a todos, con respecto a esto del silencio y poder escuchar, como esto que decía José Luis de, bueno, no es cómo he dejado el mundo cuando me muera, sino esta noche a ver qué tal, qué es lo que ha sucedido cuando yo me acueste. Desde ahí creo que la cuestión está en cómo vivimos la inmediatez de la vida. Necesitamos una vida con respuestas inmediatas, con respuestas que me sacien y con respuestas que me gusten. Y eso no es
no es desde una realidad real, o sea, la vida no está para satisfacerme. Sin embargo, nuestra mente o los propios autoengaños nos hacen caer ahí, con lo cual no llevamos bien ese silencio, porque lo atribuimos como a no llenamos el vacío. Y por eso es la parte importante de esta paciencia, de cultivar la paciencia, que es lo único que me va a llevar a poder aceptar lo que hay, porque la vida no va a la velocidad que yo quiero. La vida va. Entonces yo en ese tren elijo y desde ahí necesito esa paciencia, que es lo que justo hemos cultivado lo contrario. Hemos cultivado una sociedad de inmediatez, de productividad, de cosas rápidas. De hecho, ya los mensajes han de ser respondidos de inmediato, los mails también, todo, ¿no? Y las nuevas tecnologías nos han llevado a incrementar y a entrenar más esta parte de nuestra mente. Y por eso hemos de ser muy conscientes ahora de que eso está bien, es un avance, pero que como no estemos atentos a ello, nos puede arrastrar y arrasar, porque la vida no es ese movimiento tan veloz y tan inmediato y con respuestas gratificantes. No es cuando yo estoy triste y me pongo un vídeo de YouTube y me alegro. No es hago un TikTok y esto me va a alegrar, sino bueno, la vida trae otros recovecos y otras curvas en las cuales vas a estar solo ante la vida. Y vas a estar delante de un sufrimiento y quizá delante de muchas tormentas internas. Y por lo que decía también José Luis, ¿no? Como empiezas a sentirte más conectado es porque al final es como si al final la puerta de entrada estaba aquí dentro, ¿no? Entonces en la medida en que tú empiezas a sentirte conectada o conectado contigo mismo, empiezas a sentirte conectado, empieza todo a cobrar otro sentido. Sin embargo, cuando la perspectiva está en que el mundo ha de satisfacerme y ya, porque tengo prisa, es cuando ahí caemos en un autoengaño voraz que nos puede destruir. Y por eso ahora en la educación, ¿no? Y por eso me ha gustado esta parte de que decía José Luis de cuando me acueste, qué día he dejado, ¿no? Porque al final los niños y adolescentes no son el futuro, sino son un presente en el que nos tenemos que ocupar y están viviendo ya. Y les estamos presentando un mundo bastante virtual, rápido, inmediatez, que los está llevando a muchos problemas. Índices de depresión, de ansiedad, de problemas de atención. Y es como poder ver que eso que les estamos presentando, lo estamos presentando los adultos, ¿no? Y es una realidad de la cual ocuparse a cada instante, porque la vida no es... necesitamos sostener el aburrimiento. Es la única manera en que mi mente va a ser creativa y va a crear de cada instante algo constructivo o no, yo elijo. Es decir, por eso es como el discernimiento, recolectar la atención, llevarla a donde está, que no me entretengan otras cosas, y a partir de ahí es qué elijo entonces para llenar el vacío. No es qué voy a pedir afuera para que me llene este vacío. Ahí es donde caemos en una trampa grande, ¿no? También. Excelente, pues lo que me nace ahora es como reconocer, ¿no? lo bonito de vuestro mensaje y cómo nos anima y nos empodera a asumir nuestra propia vida, ¿no? Y si yo, cualquiera de los que nos están viendo, dijéramos, oye, pues yo quiero más, ¿no? Yo quiero aprender esto. Tengo entendido que estáis organizando una formación. Hablarnos un poquito de esto, de esta formación que vais a comenzar en breve. Pues si queréis, me lanzo yo. Venga. Esta sería la cuarta edición de la formación para instructores y un poco la idea surgió pues de eso, de ver que es algo, como ves, que nos apasiona, que creemos que puede ser de mucho beneficio para la sociedad en general. Entonces vemos que hay mucha gente que haya hecho algún curso de introducción de mindfulness o que se ha interesado con algún libro, con alguna práctica. Y es una manera de dar continuidad a esa gente que quiere profundizar o que también se ha enamorado de esta práctica y que le gustaría poderla también seguir compartiendo con otras personas, haciendo sus propios grupos. Entonces lo que hemos intentado ha sido diseñar una serie de contenidos, una metodología pues lo más práctica posible para poder habilitar, no sería la palabra, capacitar a las personas para que puedan generar esto, ¿no? Tengan la experiencia en meditación suficiente, tengan los contenidos relacionados con la práctica de mindfulness suficientes y algunas prácticas relacionadas con
cómo llevar grupos y demás. ¿Y podríais comentarnos un poquito de qué contenidos son los que forman esta experiencia como formador y si además de vosotros hay algún otro docente que trata, qué especialización tiene, en fin? Ayúdame a seguir aprendiendo, por favor. ¿Sigo yo? Sí, Jorge, sigue tú, que Vale. probablemente eres el que mejor conoces el cuadro técnico. Vale. No hay problema. Sí, tenemos como comentaba, decíamos desarrollar una serie de contenidos que de alguna manera es los que nos hubiera gustado a nosotros, recibir a nosotros cuando nos hemos formado. Y consta brevemente pues, del desarrollo histórico de mindfulness, porque mindfulness es algo que viene del budismo directamente. De alguna manera se ha sintetizado, si se puede usar esa expresión, y se ha cambiado la pedagogía, pero el contenido no se ha inventado nada nuevo, estaba ya más que inventado. Entonces, esta gente que dice mindfulness no es nuevo, sí es verdad, lo único que ha cambiado es la forma de transmitirlo, a lo mejor de generar el entrenamiento o las prácticas. Entonces, desde ahí hemos diseñado ese conjunto de talleres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo lo que es el aspecto metodológico, ¿no? Sobre cómo diseñar un grupo, una intervención, los distintos grupos de práctica que tenemos, porque a veces hablamos de meditaciones y sabemos pues, que meditaciones hay muchas, dependiendo de la tradición o dependiendo de... La tradición puede ser religiosa, pero puede ser una tradición científica. Entonces, la mindfulness correspondería a una especie de tradición científica en la que está basada en la investigación occidental. Entonces, los principales grupos de práctica podríamos resumirlos en las prácticas que van dirigidas a la calma mental, a desarrollar la atención, el enfoque, la claridad, las prácticas que van más relacionadas a generar compasión, amor bondadoso, las prácticas de meta, todo este tipo de prácticas, y las prácticas de indagación que corresponden más a la tradición del Vipassana, y un poco tratar de explicar cada una de dónde viene, cómo es y cómo llega a nuestros días y ver un poco el recorrido y cuál es la visión secular, podríamos decir, de cada una de ellas, ¿no? Cómo se estudia desde la ciencia, cómo se aborda ese trabajo. Y por último, habría un tercer bloque en el que vamos a tratar de profundizar, dando recursos sobre cómo gestionar los grupos, la pedagogía, el apoyo emocional, que a Belén, el trabajo con el cuerpo y este tipo de cosas. Los docentes, pues aparte de nosotros tres, está Ausias Cebolla, que es de la Universidad de Valencia, está David Alvear, de la Universidad del País Vasco, está Carlos Mateo, que es de la Universidad de Alicante, y luego tenemos a Gustavo y a Gonzalo, que son del Instituto Niracar de Madrid. Bueno, todo un conjunto de personas ahí aportando, ¿no? Y de escucharte me surge la pregunta de si estos contenidos son teóricos o conllevan prácticas o van un poco fusionados. Háblame un poquito de esto, por favor. Hay una parte dedicada a la profundización de la práctica personal de meditación. Hay un espacio exclusivamente dirigido para eso, para practicar y en un entorno grupo y supervisados por una persona experta que nos va acompañando en ese proceso. Y luego estaría la parte de desarrollo más teórico, que sigue siendo un desarrollo teórico práctico, ¿no? Todos estos talleres que hemos mencionado tienen una parte de teoría, en el sentido pues, que nos dan acceso a toda la documentación científica, o investigaciones o desarrollo que se ha podido ir haciendo, pero va acompañado también de la práctica, ¿no? Que pensamos que es fundamental. Excelente. ¿Y podríais decirme cualquiera de vosotros, como si yo me apuntase a esta formación, como qué aprendería, así como lo más sencillo posible? ¿Qué elementos me llevaría si yo pongo mi parte como buen estudiante, como buen practicante? ¿Qué sacaría de esta formación? Sí, mira, al menos yo creo que son muchas cosas, pero
la que a mí ahora mismo me viene sería el encuentro con personas con una amplia experiencia y de un bagaje realmente único. Lo que sí que comparto ya a nivel personal es que mi relación con todos ellos ha sido el de personas que tienen algo, digamos, genuino y especial relacionadas con la presencia. Es decir, yo creo que son personas que son coherentes con su práctica. Y si son coherentes con su práctica es porque realmente lo han practicado, lo han interiorizado, son buenos practicantes. Y esto no es tan fácil de encontrar. Es decir, es fácil, como comentaba Belén, leer un libro y más o menos ponerte a hacer lo que en ese libro o en un curso has desarrollado, pero los años de práctica van dejando como un pozo en nosotros. Y eso no todo el mundo tiene ese nivel de compromiso. A nivel de práctica, pero a nivel de teoría, porque también estamos tratando con investigadores de primera, como por ejemplo en el caso de Ausias, que por ejemplo, bueno, no voy a hablar de su currículum, pero a nivel internacional está muy, muy considerado. Es un psicólogo de gran renombre, un investigador. Entonces, no es tan fácil encontrar a buenos practicantes y a buenos investigadores que están continuamente renovándose en lo que la ciencia nos va diciendo de la efectividad de estas prácticas, de las aplicaciones de estas prácticas e incluso de ser innovadores ellos mismos. En el caso de Ausias, por ejemplo, se ha reconocido por eso, porque está incorporando en el ámbito de la investigación propuestas muy innovadoras, ¿no? Entonces esto es lo primero que a mí me surge cuando me preguntas, Javier, es ¿qué te vas a encontrar? ¡Wow! Docentes realmente únicos, que el simple hecho de tener una conversación con ellos o de establecer una relación con ellos, algo dentro de ti cambia. Y lo mismo puedo decir de ti, por cierto, Javier. Así que si queréis vosotros seguir... Bueno, yo añadiría una cosa, ¿no? Una de las partes que forman como la calidad de la formación o por qué yo haría esa formación, por lo que están comentando tanto Jorge como José Luis, ¿no? La calidad humana y profesional de los docentes es la que va acompañada, que creo que es la que facilita no quedarse en la forma, sino además ir a un fondo. Entonces, el que alguien te conduzca a ese fondo, eso no lo hace un contenido, un libro, una metodología, sino eso lo hace alguien más, que es la persona o el docente que lo transmite. Entonces, la transmisión de una coherencia interna entre mi profesión, la experiencia, lo que te puedo transmitir y cómo hacerlo, creo que es una de las partes importantes. De ahí esta parte que hacemos práctico-vivencial y teórica, ¿no? Porque al final un poco es la unión de todo lo que posibilita no quedarse solo en determinadas formas superficiales en las cuales podríamos acceder en cualquier momento, en cualquier lectura, documental y demás, sino bajar a un fondo además relacional en el cual puedes confiar, ¿no? Y confiar yendo al fondo tienes que ir de la mano que alguien haya bajado, alguien que haya conocido la experiencia de meditación, alguien que haya conocido los diferentes obstáculos, es la manera de confiar en decir, bueno, cuando me pierdo, ¿de quién me cojo la mano? ¿No? De alguien experimentado. Entonces creo que la confianza en los docentes y la calidad creo que forma parte de esa confianza en el camino recorrido, ¿no? de cada uno de ellos. Genial, ¿no? Me habéis convencido, venga. Sí, me suena muy acogedor, ¿no? Este tender la mano de personas que ya han hecho un camino y que tienen este impulso de quererlo compartir, ¿no? De verdad que me siento agradecido porque haya personas como vosotros en la humanidad. Así que si tuviese intención de realmente de apuntarme, pues decirme cuándo comienza la formación, qué se puede hacer, darnos una dirección o un correo, en fin, explicarnos un poquito para la persona que tenga interés en hacer esta formación, qué tiene que hacer. La formación empieza en noviembre
y está toda la información en la web de elefantplena.com. Lo único que ha de hacer es enviar el formulario que hay allí dentro de la web, rellenarlo y nos pondremos en contacto con la persona para tener una entrevista personal, conocernos, aclarar las dudas y explicarle un poco cuál sería el proceso de inscripción. Más Excelente. sencillo, ¿no, Javier? Más sencillo no se puede hacer. Sí, sí. Bueno, entonces entiendo que, exacto, que en la página web están todos los detalles y que después pues tendríamos una conversación telefónica y a partir de ahí si hay dudas o cualquier comentario se resuelve y ya está, ¿no? ¿No has dicho qué día empieza? Empieza el primer fin de semana de noviembre, creo que es 7 o algo así. Vale, vale. Pues nada, yo por mi parte no quisiera alargar mucho más esto. Si se ha quedado algo en el tintero, si hay algo que quizá no hemos nombrado, pues esta puede ser una buena ocasión para ello. ¿Pensáis que hay algo que estaría bien renombrar, apuntar o está bien como ha estado por ahora? Yo por mi parte, darte las gracias. Ha sido un placer conversar contigo y encantado de conocerte. Ojalá podamos charlar más momentos. Ojalá. De verdad que cuando me enteré de vuestra formación, lo primero que hice fue mirar las fechas, porque yo también tengo muchos cursos y desafortunadamente, como lleva siendo tema desde hace años, me coinciden las fechas y no será posible, pero de verdad que me lo anoto para próximas ocasiones, porque sí que me encantaría poder profundizar en mindfulness y mucho más de la mano de personas como vosotros. Así que muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Muy bien, hasta otra. Adiós.